Y luego estaré cambiando la traducción a Living Translation en español, porque me gusta mucho como dice ahí. Verso 8 solamente de Hebreos 5. Bueno, usted ahí me da un fuerte amén. Bueno, entiendo que está de pie porque ya encontró la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe dónde está Hebreos? Al final casi de la Biblia. Si anda ahí por los mapas, ya se pasó. Si anda en la concordancia, está más pasado todavía. Verso 8 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora quiero cambiar a la traducción New Living Translation en español, y dice así: aunque Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que era la obediencia. Padre, tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia se hace sentir, Señor, en cada corazón y en cada vida. Permite, Padre, que en esta mañana la gloria te la lleves tú, Señor. Porque para eso hemos venido, para darte a ti la gloria y la alabanza. No hemos venido, Señor, para admirar o para darle credibilidad o créditos al hombre, sino hemos venido a adorarte a ti, Señor. Y en esta mañana, Padre, enséñanos a través de tu palabra lo que tú tienes para nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Tome su lugar, amado. Amárrese el cinturón. Póngase el casco. Dijo una vez un hermano muy amado, dijo: pastor, ¿me traigo el casco? Y le dijo el pastor de aquel entonces: ¿para qué, mijo? ¿Para qué quiere el casco? Dijo: porque van a estar buenas las pedradas. Fíjese que quiero contarle y quiero empezar mi predicación contándole un sueño que tuve. Yo soy muy poco para soñar, pero anoche tuve un sueño tremendo que despertó mi interés. Y quiero contárselo porque esta mañana, después de tener ese sueño, me levanté y empecé a prepararme para el servicio, darle una revisada a mis notas, leer la palabra de Dios, el devocional que tengo todos los días. Y mientras estaba en mi oficina, el Señor me reveló lo que quería decirme a través de este sueño. En este sueño, hermano, yo iba manejando una carreta, y esa carreta no era llevada por caballos ni por ningún animal de carga. Simple y sencillamente dice que la carreta iba por el camino, pero yo no veía quién la iba jalando. Simple y sencillamente iba al frente yo llevaba una rienda, sí, pero yo no sabía lo que iba adelante, no sabía lo que iba jalando aquella carreta. Y dice que empezamos a pasar por uno, y la mayoría, es más, toda la iglesia iba arriba de la carreta. Yo veí sus caras, hermanos. Yo vi sus caras de ustedes. Entre algunas de ellas conocidas, otras desconocidas. Y dice que empezamos a pasar por unos paisajes muy hermosos. Y ustedes admiraban aquello hermoso, pero la carreta iba a una velocidad increíble. Después de que pasamos esos paisajes, dice que empezamos a ver unas nubes oscuras. Y yo les decía: hermanos,
Prepárense porque viene una tormenta a nuestras vidas. Y a medida que la carreta avanzaba a gran velocidad, entramos a aquellas nubes oscuras. Aquel paisaje hermoso que habíamos contemplado ya no existía. Ahora existía oscuridad. Y dentro de aquella oscuridad, hermano, se desató como una tormenta de polvo. Una tormenta donde en el sueño yo veía como unos grandes remolinos que traían piedra, que traían plantas, que traían matas, árboles grandes, venían en contra de nosotros. Y dice que aquella carreta donde íbamos se movía y escapaba y salíamos adelante, pero aquella tormenta de polvo era tremenda. Algunos hermanos empezaron a caerse de la carreta. Algunos empezaron a salirse. Y yo les decía: hermanos, agárrense, tómense de la mano de Jesús, porque todavía venía algo peor más adelante. Terminando aquella tormenta de polvo, hermano, me di cuenta que la carreta casi estaba vacía. Al terminar aquella tormenta, divisamos a lo lejos una enorme fiera, que no era un perro, no era un león, no era un tigre. Era una fiera con un aspecto horrible, hermano, que estaba esperándonos. Y a medida que nos acercábamos, hermano, teníamos que pasar por ahí. Teníamos que pasar por ahí. Aquella fiera nos estaba esperando, así como el león, como el tigre espera por su presa. Estaba listo para atraparnos. Pero la carreta iba a gran velocidad, hermano, porque la carreta nunca se detuvo. A pesar de todo, la carreta seguía a la velocidad que iba, porque no iba conducida por ningún animal, por ninguna bestia de carga, por nadie. Iba a gran velocidad, hermano. Y llegamos al momento que tuvimos que enfrentar a aquella bestia. Y dice que tiró la primer mordida. Y en la primer mordida que tiró, le arrancó literalmente un pedazo a la rueda de la carreta. Pero la carreta seguía a la velocidad. Y dice que como pude en el sueño, yo empecé a golpear a aquel animal. De tal manera que una de sus patas me golpeó en la mano. Y dice que yo veía como aquel había quitado un pedazo de carne de mi mano. Y los hermanos que venían, que habían quedado en la carreta, empezaron a decirme: pastor, usted está sangrando. Y empezaron a ponerme de la ropa que ellos llevaban. Se quitaron sus suéteres, sus camisas y me ponían aquí, porque aquello iba sangrando. A fin de cuentas terminamos la carrera y llegamos a un lugar, dice el sueño, muy hermoso, pero la carreta iba casi vacía. Orándole al Señor esta mañana, le preguntaba: Señor, dijo, la carreta representa a la iglesia, nunca se va a detener. Pase lo que pase, dice el Señor, mi iglesia seguirá adelante. Y cuando le decía: Señor, ¿y por qué algunos hermanos se cayeron? ¿Por qué algunos hermanos? Dijo: porque así será. Las tribulaciones y los problemas de la vida ahuyentarán a aquellos cuya fe no está puesta en mí. Y no te preocupes, dijo el Señor, ni te vayas a quedar admirado por los que veas que se cayeron, porque su fe no estaba en mí. Le dije: Señor, pero esa bestia, dijo, ese león anda como un león rugiente, siempre buscando a quien devorar. Y ciertamente, me dijo el Señor, literalmente, hermano, escuché su voz diciéndome: vienen días difíciles para la iglesia.
pero la iglesia que sea conducida por el Espíritu. Por eso la velocidad, hermano. Por eso nada podía detenerlo. Por eso esquivaba lo que venía, porque no era llevada por bueyes, no era llevada por caballos, no era llevada por burros, era llevada por el Espíritu de Dios. Dijo: mi iglesia seguirá adelante. Así que diles a mis hijos, me dijo el Señor, que se afirmen más, porque vienen días difíciles. Vienen días difíciles, amados, que los que no están pegados a Cristo Jesús vamos a sufrir mucho. Pero los que estemos parados en la roca que es Cristo Jesús, el Espíritu nos conducirá. El Espíritu nos conducirá. Aleluya. Ni siquiera es el hombre, hermano. Porque le pregunté al Señor el significado de la carreta y por qué no iba jalada por animales de carga. Me dijo: no, porque yo no confío en el hombre. Así que, amado, usted no ponga su confianza en el hombre, ponga su confianza en Cristo. Ponga su confianza en el Espíritu de Dios, porque en medio de las pruebas y de las tribulaciones, Él es el único que nos sacará adelante. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Él vive para siempre. Amén. Aleluya. Esto, amado, me invita a buscar más de Dios. Esto me invita más a sumergirme en su presencia, a buscar más de Él, a dejar ya de jugar a los que no sabemos, sino aprender a hacer las cosas como los que sí saben, como los que sí tienen un blanco al cual llegar, un lugar al cual llegar. La escritura que leímos dice: a pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, aprendió la obediencia por lo que sufrió. ¿Cuántos saben que Cristo sufrió? ¿Cuántos de nosotros estamos sufriendo hoy? Pero sabe una cosa, amado, este verso a nadie le gusta, porque a nadie le gusta sufrir. ¿Hay alguien aquí que le guste sufrir? Todos buscamos las cosas fáciles. Todos queremos aprender de la manera fácil. Todos queremos tener y obtener algo de la manera más fácil. La cristiandad en los Estados Unidos, amado, enseña la prosperidad, pero no enseña cómo sufrir para ganar algo. Las iglesias de hoy en día, amado, predican y hablan acerca de cómo ser próspero y ser extremadamente bendecido. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que a través de su sufrimiento aprendió la obediencia. Porque no se aferró, hermano, a ser hijo de Dios. No se aferró a su trono de gloria. No dijo: yo tengo palancas, yo tengo influencias. No dijo eso, sino que se humilló hasta lo más vil, para enseñarnos la obediencia. Es por eso que nuestra obediencia, ¿sabe por qué nuestra obediencia es tan esporádica? ¿Sabe por qué no estamos acostumbrados a obedecer? Porque todavía no hemos sufrido, amado. Porque nos falta sufrir. Ay, pastor, usted está loco. ¿Cómo que nos hace falta sufrir? Sí. Porque en el sufrimiento, fíjese bien, en el sufrimiento aprendemos a dar gracias. En el sufrimiento aprendemos a buscar de Dios. En el sufrimiento aprendemos a obedecer a Dios. Y hacemos promesas. Y hacemos infinidad de cosas para que Dios nos conceda la petición de nuestro corazón.
Pero cuando ya Dios ha concedido la petición de nuestro corazón, como que tendemos a olvidarnos. Y por un momento, hermanos, se nos olvida el trabajo, el sacrificio, el dolor por el cual pasamos. Viene a mi memoria cuando una mujer va a dar a luz. ¿Cuántas mujeres han tenido hijos aquí? Levante la mano las mujeres que han tenido hijos. Levante la mano. ¿Duele tener un hijo? ¿Duele o no duele? Yo estuve en los 4 alumbramientos de mi esposa y cuando nació Leslie, mi esposa empezó enferma un sábado por la tarde y Leslie nació hasta lunes como a las 8 de la noche. Y yo veía a aquella mujer sufriendo. Pero cuando oyó el llanto del bebé, cuando oyó el llanto de la recién nacida, se le olvidó el dolor, se le olvidó el sufrimiento. Quizás usted y yo en esta mañana, hermano, estemos llorando y estemos pasando por situaciones difíciles de nuestra vida. Pero déjame decirte que no importa lo que estés pasando, cada proceso, cada paso que a través de este dolor es porque Dios quiere enseñarte algo. Y después de este sufrimiento, después de este dolor, después de estas lágrimas que estás derramando, viene una gran victoria para tu vida, iglesia. Viene una gran victoria para ti. Pero tienes que aprender la obediencia a través del sacrificio y del sufrimiento. ¿Por qué estoy sufriendo ahora, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Qué me quieres enseñar? Esas deberían de ser nuestras preguntas. Porque muchas veces, amados, lejos de preguntarle a Dios ¿por qué estás tratando así con mi vida?, nos rehusamos y nos rebelamos y empezamos a preguntarle a Dios: esto es muy duro, Señor. Pero aunque sea duro, aunque sea difícil, el año 2013, hermano, representa un año de retos para nuestra vida como familia pastoral. Pasamos por muchos desiertos. Muchos de los que estamos hoy aquí, hermanos, sirviendo a Dios, hemos pasado por situaciones difíciles. Desde el año 2013 marcó nuestras vidas de una manera intensa. Pero tengo buenas noticias para ti. Cada paso, cada situación por la cual pasaste en el año 2013 fue para que Dios te enseñara que en sus manos eres valioso y valiosa. Para enseñarte que con Él eres más que vencedora. Para enseñarte que no hay nada que pueda detenerte cuando te abandonas en las manos del Espíritu de Dios. Porque a gran velocidad te lleva. A gran velocidad pasarás la prueba. Pero si confías en tu propia prudencia, si confías en tus propios dones y en tu manera de ser, déjame decirte que no llegarás muy lejos. Ha sido duro. Oh, yes. ¿Para cuántos ha sido dura su vida? Yo siempre he predicado desde este lugar y lo voy a seguir predicando. Si alguien te dijo que cuando vinieras a ser cristiano ibas a parar de sufrir, te mintió. Nosotros no nos llamamos pare de sufrir. Nosotros nos llamamos ven a Cristo y Él te ayudará. Ven a Cristo y Él te responderá. Ven a Cristo y Él te levantará. Ven a Cristo y Él hará de tu vida un objeto de bendición para ti. Así somos nosotros, amado. Ha sido duro, pero sigo diciéndole a Dios gracias. A pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar del sufrimiento, ¿sabes? Hermana, ¿sabes una cosa? Dios me dijo que por lo que estás pasando de tu salud es porque Dios quiere enseñarte algo. Pero vienen días de victoria para ti. Estuve orando por ti esta mañana.
Y Dios me reveló que tiene un trabajo excelente para ti. Este tiempo de prueba es porque Dios se está moldeando. ¿Cuántos dicen amén? Dios está trabajando en la vida de muchos de nosotros. Dios está trabajando en tu vida en este momento. Dios, el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en tu vida. Y quizás estás pasando por sufrimientos. Ha sido duro, ha sido difícil. Pero a cada momento, a cada paso de ese sufrimiento, Dios está contigo. No tienes por qué temer, no tienes por qué tener miedo. Al final del túnel, por muy oscuro que esté, hay una luz preciosa y es la luz de Cristo. Es la luz que alumbra tu vida, es la luz que te fortalece, es la luz que te alienta a seguir adelante. Iglesia, no te detengas en el nombre de Jesús. No te detengas. Dice la palabra de Dios: el que esté limpio, límpiese más. Y el que sirva, sirva más. Ha sido duro, pero a pesar del sufrimiento, a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, yo sigo levantando mis manos y diciéndole: gracias, papá. Thank you, Jesus. Te adoro por lo que haces en mi vida. Gracias por lo que me estás enseñando a través del sufrimiento. Gracias, Señor, porque lo duro para mí es bueno. Hermano, el que no aprende a través del sufrimiento nunca va a valorar lo que tiene. Las cosas cuando se ganan de rodillas, las cosas cuando se ganan a través del ayuno y la oración, aprenderás a valorarlas, iglesia. Pero cuando vienen porque alguien más tuvo compasión de ti, te lo acabarás en un segundo. Está conmigo, ¿me entiende lo que quiero decirle? Las cosas que valen la pena siempre son ganadas a través del sufrimiento. ¿Cuántos trabajan aquí? ¿Cómo siente cuando gana su cheque? ¿Cómo siente cuando le dan el pago? Aquellas horas que pasó de pie, aquellas horas que pasó planchando, aquellas horas que pasó tras de una máquina de cortar zacate, aquellas horas que pasó soportando a los clientes en la tienda que lo malmiran, que lo maldicen, que lo insultan. Todas esas cosas se olvidan cuando recibe su pago. Todo el sufrimiento de tu vida, iglesia, se acabará cuando estemos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y te diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pásale al gozo de tu Señor. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Ese es el Dios, amado, que yo te invito a conocer. Mi Dios no es un Dios de mentiras. Mi Dios no es un Dios que se complace en la injusticia. Mi Dios es un Dios justo. Él sabe tu sufrimiento, Él conoce por lo que está pasando. Él conoce tu vida desde antes que te formases en el vientre de tu madre. Él ya te conocía. Sabía la hora, el momento preciso en que habías de entregar tu vida a Cristo. Y desde ese momento empezó a cuidarte. Empezó a alimentarte. Empezó a darte semillas de bendición. Así que a través del sufrimiento, hermano, puede ser duro, pero lo duro puede ayudarte a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Alguien decía por ahí, los abuelitos tenían un dicho, que los golpes enseñaban a ser buen jinete. Un cristiano, hermano, que no ha sufrido, no sabe valorar a Dios. Pero el que ha pasado por un sufrimiento, el que ha pasado por un momento de desesperación, sabe que Dios le ha enseñado mucho. Primeramente, a depender de Él. Dice amén conmigo. Tengo una vida, hermanos, tan bendecida, que realmente
puedo decirles que hasta el día de hoy, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las luchas y de las pruebas, Dios me ama profundamente. Pero tenemos que aprender, amado, a obedecer a Dios. Los tiempos difíciles nos pueden enseñar que Dios es suficiente. Hermano, Dios es suficiente. ¿Cuál es tu sufrimiento más grande? ¿Cuál es tu sufrimiento más grande? ¿No tienes trabajo? Dios es suficiente. ¿Tienes problemas con tu salud? Dios es suficiente. ¿Tienes problemas con tu familia? Dios es suficiente. ¿Tienes problemas en tu trabajo? Tu patrón no te quiere, tus compañeros de trabajo te hacen la vida imposible. Dios es suficiente. Él se encarga. Tus hijos andan en drogas, tu esposo no ha venido a la iglesia, tu esposa no quiere saber nada. Dios es suficiente. ¿Estás sufriendo por eso? Dios es suficiente. No hay dolor que Dios no pueda superarlo. No hay problema que Dios no pueda solucionarlo. Porque mía, dice el Señor, es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y yo le creo a Dios, amado. Los tiempos difíciles, amado, nos enseñan que Dios es suficiente, que puede pasar con nosotros a través de los problemas. Por muy difícil que sea tu situación, Dios va a pasar contigo. Que su gracia es suficiente, hermano, para aprender a perdonar, para aprender a depender de Dios. Los tiempos difíciles nos enseñan, amado, a que nosotros mismos tenemos que ser humildes. ¿Sabe que el sufrimiento nos enseña humildad? Porque cuando estamos sufriendo, venimos a Dios. Y Dios dice, bueno, quisiera tenerte todo el tiempo sufriendo. Quisiera tenerte todo el tiempo con dolor. Quisiera tenerte todo el tiempo apretándote las tuercas. Porque solo así vendrás a mí. ¿Cierto o no, hermanos? Pero Dios es tan maravilloso, hermano, y nosotros tan ingratos. Pero gloria a Dios porque no nos ha pagado conforme a nuestros delitos y pecados. Vaya conmigo a la escritura donde estábamos. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado de esa manera, aleluya, el sufrimiento nos perfecciona. El sufrimiento, hermano, nos enseña el camino correcto, aunque usted no lo crea. Pero el que aprende a sufrir, aprende a valorar. El que aprende a sufrir, sabe reconocer de dónde viene su socorro y su pronto auxilio en las tribulaciones. Y habiendo sido perfeccionado de esta manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que le obedecen. ¿Usted quiere salvación eterna? No lo oigo muy convencido. ¿Quiere salvación eterna? Entonces tiene que obedecer. ¿Y sabe qué lo va a enseñar a obedecer? El sufrimiento, amado. Amén. Verso 10. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Verso 11 dice: quisiera decirles mucho más sobre este asunto. Quisiera poderte explicar más, iglesia, de la bendición que es aprender a través del sufrimiento. Pero sé que como no quieres entender, me va a ser difícil explicarlo.
Qué tremendo. Verso 12 dice: después de tanto tiempo ya debían poder enseñar a otros, sin embargo hay necesidad de enseñarles. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no hemos sufrido. Y si hemos sufrido, no hemos aprendido. No importa lo que estés pasando ahora. Amén. Dios te está dando una gran lección para que cuando termine esa prueba tú puedas levantarte y decir: Señor, he aprendido hoy a depender de ti. He aprendido hoy a saber que contigo soy más que vencedor. Quiero poner esta carga en su corazón. Voy a cerrar con esta historia antes de ponerle la carga en el corazón. Este hombre se dedicaba a ser alpinista. ¿Usted sabe lo que es un alpinista? Una persona que escala montañas. Y dice que uno de sus grandes retos que este hombre quiso un día enfrentar fue escalar la montaña nevada de Canadá, que se llama en español Rainiero, algo así. Esa montaña, hermano, está en Canadá. Es una montaña muy grande. Y dice que este hombre empezó a escalar esa montaña. Y esto, hermano, se parece a la fe. Empezó a escalar esa montaña y dice que mientras escalaba esa montaña, cada paso que daba le causaba sufrimiento, le causaba dolor. Porque llegó un momento en que se cortó un pie, se cortó la mano, se lastimó el codo. Y dice que cada vez y cada paso que daba quería regresarse, pero decidió seguir adelante. Y cuando llegó a la cima, cuando miró, dice, el sol saliente sobre los glaciares nevados de Canadá, cuando miró lo precioso del valle y lo que se podía ver desde las alturas, díjose a sí mismo: valió la pena. Por un momento, hermano, piense el día que usted le entregó su vida a Cristo, el día que usted conoció de Él. Para muchas personas dicen: desde el día que conocí a Cristo, mi vida ha sido sufrimiento, sufrimiento. Otros dicen, más osados, dicen: mi vida desde que conocí de Cristo es de victoria en victoria en victoria. Y gloria a Dios por ellos. Pero por un momento piense usted el día que le entregó su vida a Cristo, y ahora contéstese a usted mismo: ¿ha valido la pena seguir a Cristo? Cada paso de dolor por el cual usted ha pasado y de sufrimiento por el cual ha pasado, ¿valió la pena o no valió la pena? Usted está en la cumbre de una montaña ahora. Usted puede ver allá abajo a la persona que empezó cuando conoció de Cristo. Caminó, sufrió, lloró. Inclusive, hermano, hubo momentos que anduvo de rodillas, hubo momentos que subió gateando, hubo momentos, hermano, que cayó de espaldas, hubo momentos que la fuerza ya no le dejaba. Pero ahora que está aquí, dice: gracias, Señor, porque valió la pena. Valió la pena. Quizás usted, como le dije hace un momento, está sufriendo en este momento. Está sufriendo por alguna enfermedad que le está atormentando. Está sufriendo por algún problema en la familia. Está sufriendo porque no tiene trabajo. Está sufriendo porque no tiene como solvencia económica, solvencia familiar. Pero déjame decirte que viene gran bendición para tu vida. Ore, porque vienen tiempos difíciles. Y esa es la carga que quiero poner en su corazón. Pídale a Dios que nos diga cómo vamos a usar
nuestros tiempos difíciles para obedecerle mejor. Dele gloria a Dios por todas las bendiciones que ha disfrutado, incluso por los momentos difíciles que está pasando. Pídale a Dios para que nos dé fortaleza, para que cada día que deseamos parecernos más a Cristo, nos impulse a ayunar, a orar y a leer la Biblia más que nunca. Porque allí está el secreto, hermano. Y por último, ore por los servicios de nuestra iglesia. Ore para que en cada servicio la presencia de Dios se sienta. Y ore para que ninguno de nosotros se caiga de la carreta. Esa es la carga más grande que quiero dejarle hoy. Ore para que ninguno de nosotros se caiga de la carreta. ¿Está conmigo? Vamos a aprender a través del sufrimiento, así como Cristo aprendió a ser obedientes. Acuérdese que uno de los puntos estratégicos de crecimiento de este año es ser obediente y sujeto a Dios. Póngase de pie, yo quiero orar por usted en esta mañana.